3, 2, 1. Toma 3. A mí me gustan mis dedos como las pastas de domingo, con mucho tuco, Fedeola. Y a mí me encantaría saber cuál es el secreto de tus tucos. No salen con nada. Costa. Y juntos hacemos Palermostra, un programa hecho por putos para totes. ¡Temporada 2, viejo! ¡Perfecto! Covid negra, Perdón, sí. no COVID. Bueno, después de tanto tiempo, llegamos, estamos. Qué bien que se siente volver a ser parte del internet. Muy bien. ¿Qué nos trae hoy aquí? Hoy nos trae, primero, el comienzo de la segunda temporada. Estamos pateando. La Dos segunda veces, una más. Segunda temporada. ¡Yes! Muy larga. Mucha alegoría, mucho color. Mucha estamos alegoría, contentos, estamos contentos de volver. Celebración. Sí. Y aparte, porque, bueno, vamos a empezar como un nuevo ciclo que está buenísimo. Estamos empezando en otra, o sea, todo lo que fue el año Es pasado otra fue... dimensión. Estamos en YouTube. Bien, entonces estuvieron mucha gente a través de las redes que nos convocan, estuvieron golpeando ollas digitales, Claro. clamando nuestro retorno y acá estamos. Cacerolazos digital, me gustó eso. Cacerolazos Se ponían en digital. fila como para comprar Y entrada. para... ¡Ajá! Y Claro. ¡Qué bien! ¡Qué divertido! Che, me gustó esa idea, Y nosotros les devolvemos ese favor con un cachetazo artístico. Así, muy De fuerte. esas- Muy fuerte, muy contundente. Muy contundente. Gracias Mística Rich otra vez por dar... Qué fuerte, ¿no? Sí. Qué fuerte, una mecena de la plataforma actual digital. Chroma Sister 2. ¿Qué es el tema? ¿Qué tema nos trae aquí ¿Qué hoy? tema nos trae aquí hoy? La moda, Gor. ¿La moda? La moda. La nos moda. trae aquí hoy, Moda. La moda. Pero la moda, ¿cómo nos define la moda? ¿Cómo nos define la moda? ¿Cómo? ¿Cómo te define la moda? ¿Cómo nos define la moda? ¿Como un individuo? ¿Nos define como un ser? Deja de contestarme como el libro y contéstame vos. ¿Cómo te define la moda, puto? Puto. 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 Fantástico. Bueno, Puto. entonces contame una cosa más. La moda como herramienta de identidad. Uf. Pero me gusta, es cierto, una identidad que vamos formando Exacto. desde Y chiquitas. con el tiempo y que va evolucionando. Mirá lo que somos ahora, dos piñatas. Ah. Amatambrame la bañera, nena. Qué jamón. Sí, justamente Ay, una no. identidad, bueno, esto, ¿qué te permite a vos ponerle todos estos colores hoy y estar tan contento conmigo? Los dos juntos, de nuevo, Palermostra temporada 2. Vos sabés que un montón de cosas, pero a lo que a mí me llama la atención, Ujú. más que lo de ahora, que es súper, se ve, digamos, Sí. ¿de dónde comenzaron? Los comienzos. ¿Cuáles fueron tus comienzos? Ok. ¿A qué me refiero? Sí. Ponele, ¿cuándo fue la primera vez que a vos te gustó algo, lo viste Sí. y te lo compraste? Porque dijiste, con esto me siento Soy yo. diosa. A los 13, Ok. una chomba con naranja, muy tic-tac. Bar mitzvah de Débora, besito de la querida. Fue la primera prenda que me compré parcial, fue como una decisión tipo, voy a hacer un cono de tráfico, Bien. pero lo decido Para, yo. la parte de abajo, ¿qué color era? Un pantalón negro pinzado Ok. y zapatos negros con medias naranjas. O sea, eras un policía de tránsito de Tellerman. Pero era un nene de 13 años que por primera vez decidía su ropita. Está Me muy gustó bien. mucho. Había un chico igual, éramos dos minions, dos tic-tac corriendo por el salón. Y después a los 20 y pico, por una cuestión de comodidad, fue como... Cómprame lo que quieras, mamá. A mí me va a quedar bien igual. ¿Y cuándo empezaste a tener como decir, pará, no, esta mariquita que soy yo ahora necesita otra clase de expresión de adentro hacia afuera? Creo que juntarme con ustedes, con mis amigos, tipo el hecho de poder ver que el otro estaba... Hicimos un orgullo el año pasado, en plena pandemia. Nos juntamos 4 locas y salimos las 4 vestidas y yo tipo al principio era como... No sé si quiero porque no tengo la multitud que me proteja, somos 4.
Y después nos relajamos y fue como, puedo salir vestido como a mí me gusta y no va a pasar nada. Y encima si me cagan a palo somos 4. Claro. O sea, es que muchas veces no me olvido de eso. Cuando hay ¿Viste? gente que te viene, porque seguimos, nos sigue pasando que seguimos recibiendo odio de gente por ser como somos, entonces... Pero bueno, Pero boludo, vos sabés que muchas veces me da cosa porque una vez estábamos y nos quisieron venir a decir algo y medio que nos quisimos hacer tipo los... sí. Y de repente dije, ¿Qué? puto, somos 5 chabones gigantes, o sea, Esto es tipo, real, a digo menos yo. que te saquen un arma, los pechamos un poco. Claro. Y le tiras tiro con las armas, ¿verdad? Y se... O sea, a Claro. mí me pasaba que de pendejo, ponele, cuando Sí. yo me quería... A mí me gustaba mucho el anime, me gustaba mucho, la moda fue cuando yo empecé a querer, empezó a gustar la fotografía viendo los... Para hacerte la pelotuda que estoy hablando de algo serio. ¿Te gustó el anime? A mí también, ahora entiendo muchas cosas. ¿Cuál era tu anime preferido? A ver, eso habla mucho de un adolescente. ¿Cuál era mi anime preferido? Yo tenía, sentido, era como- yo tenía 2, Ok, ¿cuáles? A ver. Evangelion y Ranma y medio. Muy bien. Me gusta también. Entonces como yo tenía todas estas cuestiones, manga, esto, lo otro, y la moda, pues yo empezaba a ver las primeras gráficas de Cosico que eran todo. O sea, pues confluyó todo eso. Todo eso confluía En una los chabones- cabochita. pobrecita Misionera, comía amor. chispa, hecha con Evangelion en la cabeza. Pero qué bien te hizo porque te abrió tanto la cabeza que pudiste apreciar Pero en las un lugar cosas. muy chiquito, Claro. en donde lo único que lo podía apreciar era yo. Y chocaba. Y mi con abuela, eso. que me compraba que me ayudaba Ok. a comprar la ropa. Ok, Porque lo hablamos una vez. y que me la tenía que comprar escondido. Yo me Ok. compraba ropa de Cosico escondido. Porque era muy increíble, tenía muy buenos diseños. Dejaba la ropa en la casa de mi abuela. ¿En serio? Salía vestido, como supuestamente mis viejos creían que yo iba vestido al boliche. Me iba a lo de mi abuela, me cambiaba, quedaba forever. Qué bien tu abuela. Un besito. No más. La mariquita que sos vos es en parte también a tu Abuela abuela. me compraba mis muñecas. Amo. Era que me dejó ser todo Amo. tipo. Qué bien. Ella era, o sea, eso era el tipo lo increíble de esas abuelas. Sí. Que son tipo la validación de un grande en un lugar en donde todo el resto te dice que, Que vos no, estás mal. que no. ¿entendés? Bueno, ¿entendés? Pero Posadas era mucho eso y en sí todo lo que era la juntada social era más o menos usar lo mismo, ¿entendés? El que no Claro. usaba los podía, pero yo siempre me acuerdo que podía ver como una tira de colores, ¿entendés? Abajo era Sí. celeste, Sí. kaki, Sí. medio camel, un poquito más claro, negro para Sí, tocar. sí. Pero arriba era celeste, blanco, rosado. Sí. Celeste, camisita, remera o la otra camisita y el puto, el suéter. El hoodie negro ese de No, algodón. no, el suéter ya, Ah, ya en el atadito. hombro, viste, tipo, primero Yo lo usaba. suelto, segundo atado y la peor de Yo todas lo cuando el usaba. hijo de puta agarraba Se acá hacía atrás un y se hacía nudo. una Yo lo mierda. hacía eso. Yo lo hacía eso. Dale, ponerte bola, se ponen bola. O final de aterrizaje para mí, digamos al día de hoy, desde Sí. que comenzó, creo que la moda quiso decir muchas cosas, hoy quiere decir, es básicamente una especie como de estamento político, de Ok. postura política. Ok. O sea, yo decido salir a la calle todos los días con un collar de perlas. ¿Y por qué digo que es algo muchas veces también político, entendés? Porque quiere decir que yo me puedo poner una calza de mujer Sí. y estos colores que no están considerados masculinos y hacerlos Sí. masculinos a mi manera. Sí, 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 ¿entendés? Creo que quiere decir el hecho de desbinarizar todo se puede hacer a través expresándolo desde el uso polleras. Claro. Para mí es como que yo siento que la ropa ya no tiene género, yo ya no le asigno o trato de no asignarle el género a las cosas. Me pasó con la pollera mucho tiempo también, que había fotos y me decían, ¿usas pollera? Y es como, sí, Sí. uso pollera. Uso pollera. Porque para mí la pollera no tiene una connotación de que soy femenino o masculino, soy yo con Es- pollera. Claro. Y el hecho de tener esta imagen de ser un hombre que supuestamente tiene que ser muy chongo, ¿Puto, le diste alguna vez una pollera a algún chico heterosexual? sí, le quedan re bien. ¿Cómo se sintió? Re bien también. ¿Viste? Súper libre. Todos los porque te chicos queda todo heterosexuales a colgando. los que les hago usar polera me dicen, boludo, no puedo creer lo que es esto, es increíble. Es muy cómodo, porque estamos mucho a restringir todos los gobelinos siempre. Entonces, para mí la moda es parte de la identidad de la persona. Por eso es tan importante que tengamos espacios donde podamos expresar.
a Pero través de la aparte ropa, también, por ejemplo. aparte lo bueno, digamos, dijeras que otra maravilla que trajo Sí. internet, porque no solo les trajo a nosotros, trajo un montón Aplausos de al tipo otras revista cosas. Caras. Trajo un montón de otras cosas buenas, como por ejemplo hay un montón de gente que se empezó a nutrir de otras cosas de alrededor del Sí. mundo y creó y crea cosas increíbles todo el tiempo, y a través de la misma internet y herramientas como Instagram, qué sé yo, podemos verlos, y eso también a la vez es como, es una construcción constante como encima de otro, y a mí tipo me... Así Bueno, y que entonces, digamos, ¿qué más para vos es la moda? para mí la moda, O como- además de ser Edna moda, No me voy a reír de ese chiste. es muy bueno igual, es muy bueno. ¿Te podés parar un segundo por favor, Alejandro? El hecho de que vos salgas, por ejemplo, a la calle mostrando así esto, con estas corvas, Esta ¿entendés? cosificación. La gente te va a cosificar igual, amor. Sí, pero tengo calzas ahora. Igual no, pero digamos, si querés hacer lo que haces, te van a mirar igual, van a mirar tus curvas, van a mirar esto, van a mirar Sí, lo es otro. Lo cierto, que pasa es tenés que el hecho de que muchas veces esa cosificación se ponga en un cuerpo masculino es incómodo para el resto. ¿Por qué? Y porque no estamos acostumbrados a cosificar al varón. Por lo menos otros. No, por posta lo digo, porque me parece que lo que está bueno de esto es ni siquiera tratar de buscarle el hecho de justificarlo con lo pragmático que es una prenda, ¿entendés? Sí. Me pongo una pollera porque tengo más libertad, o se me airean las pelotas. Porque tengo ganas. No, porque tengo ganas o porque me gusta como me queda la pollera. Me gusta usar la pollera y me la voy a poner igual. Me la voy a poner igual. Y las veces que yo quiera. Bueno, yo. No, Eso te la es vas lo a que- poner igual. Para Me a la todo voy- esto. para el próximo capítulo me voy a poner pollera. Mira. Pero bueno, justamente al ver esto entre nosotros y apoyarnos entre nosotros, está bueno descubrir esta parte de la identidad que a veces está guardadita, a veces está como... Que muchas veces tampoco hasta que no tenés un espacio de contención Exacto. no tiene voz o no sabés qué voz darle, ¿entendés? Me desvestías, ahora me vestís. Ahora ¿Eso te quiere aviso. decir que nos vamos? creo que nos estamos yendo, nos estamos retirando. Entonces para un poquito, porque este es el final del primer programa de la segunda temporada de Palermostra. Esto no es joda, Félix. Yo no puedo creer que llegamos a la segunda temporada. Yo no puedo Creí creer que hicimos la hagamos- primera. Detrás de todo solo hay No, dos. sí, esas dos. que Bueno, dos están- maricas y dos maricas. Somos dos maricas al cuadrado. 2 por 2, 4. Sí, bien, lo pensé bien. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en la Nos próxima Nos vemos en la próxima entrega de Palermostra, chicos. Hasta luego. Bye. Todo.